¿Qué tal están? Introducción. Un filósofo contra las reglas rígidas. La ciencia parece construirse sobre una idea sencilla. Para conocer necesitamos razones y esas razones deberían poder organizarse mediante procedimientos generales. Pero ¿qué ocurre cuando una misma consideración que cuenta como evidencia en un contexto deja de contar como evidencia o incluso cuenta en sentido contrario cuando cambian las circunstancias? ¿Es posible entonces hablar de conocimiento racional sin reducirlo a un conjunto de reglas universales? Esta cuestión permite aproximarnos a uno de los filósofos contemporáneos más interesantes para comprender los problemas de la epistemología, Jonathan Dempsey. Aunque Dempsey no es estrictamente hablando un filósofo de la ciencia especializado en física, biología o metodología científica, su pensamiento tiene una importancia considerable para la filosofía del conocimiento y, por extensión, para comprender cómo justificamos racionalmente nuestras creencias científicas. Su trabajo se concentra especialmente en la epistemología, la teoría de las razones, la filosofía moral y la teoría de la acción. Jonathan Peter Dempsey nació en 1946 y desarrolló una larga trayectoria académica en Gran Bretaña, principalmente en la Keele University y en la Universidad de Reading. Antes de incorporarse a la Universidad de Texas, fue elegido también para un cargo académico en 2016. Su producción intelectual abarca la epistemología, la filosofía de Berkeley, la filosofía moral, la teoría de la acción y la teoría de las razones. También hay que señalar, en cuanto a su itinerario intelectual, que resulta particularmente significativo porque comienza con una preocupación epistemológica clásica. ¿Qué significa conocer y qué hace que una creencia esté justificada? Posteriormente, Dempsey trasladará buena parte de su atención hacia otra cuestión aparentemente distinta, pero en realidad profundamente relacionada. ¿Qué significa que algo sea una razón para actuar? De esta segunda investigación surgirá su célebre defensa del holismo de las razones y del particularismo moral. Por ello, para comprender su filosofía en conjunto, conviene no separar artificialmente al Dempsey epistemológico del Dempsey filósofo moral. Existe una continuidad metodológica entre ambos. La desconfianza ante la idea de que podamos explicar la racionalidad mediante un repertorio rígido de reglas universales. La epistemología, por tanto, como punto de partida. La primera gran obra de Dempsey es Introducción a la epistemología contemporánea, publicada originalmente en 1985. La edición española fue traducida por José Luis Prades Celma y publicada por Tecnos. Se trata de una introducción sistemática a los principales problemas de la teoría contemporánea del conocimiento. La estructura de esta obra muestra muy bien cuáles eran las preocupaciones iniciales de Dempsey. El libro aborda el escepticismo, el conocimiento, la justificación, el fundamentalismo, el problema de las otras mentes, las teorías empiristas del significado, el holismo y la indeterminación, las teorías de la coherencia, la percepción, la memoria, la inducción y el conocimiento a priori. También hay que decir que no estamos, por tanto, ante una epistemología limitada a preguntar si una persona sabe algo. Dempsey se enfrenta al problema más profundo de qué estructura tiene la justificación racional. La pregunta fundamental puede formularse así: ¿qué hace que una creencia esté racionalmente justificada? La respuesta tradicional ha tendido a buscar algún tipo de fundamento. Si creo que está lloviendo, por ejemplo, podría decir que lo sé porque veo la lluvia, pero entonces surge inmediatamente otra pregunta: ¿por qué mi percepción visual constituye una buena razón? Y si respondemos que porque normalmente nuestras percepciones son fiables, necesitamos explicar a su vez por qué podemos confiar en esa generalización. Aquí aparece uno de los grandes problemas de la epistemología, la posibilidad de una cadena interminable de justificaciones sin fin. En cuanto al fundamentalismo y el coherentismo, que son dos grandes familias de teorías que intentaron resolver este problema, hay que decir que el fundamentalismo epistemológico sostiene que existen determinadas creencias básicas que pueden proporcionar fundamento a otras creencias sin necesitar ellas mismas una justificación del mismo tipo. Sobre esos fundamentos se levantaría el edificio del conocimiento.
El coherentismo, en cambio, pone el acento en las relaciones de coherencia entre las diferentes creencias que forman un sistema. Una creencia estaría justificada no necesariamente porque repose sobre un fundamento absolutamente primero, sino porque mantiene relaciones adecuadas con otras creencias. Deci estudia ambas posibilidades y analiza sus dificultades. Lo importante aquí es una epistemología que realmente no puede resolver simplemente proclamando que existen unos fundamentos indiscutibles. Por tanto, el problema consiste precisamente en comprender qué hace racional a una creencia. Este planteamiento tiene consecuencias para la filosofía de la ciencia. Una teoría científica nunca parece aislada de toda experiencia anterior. Las observaciones se interpretan mediante conceptos. Los resultados experimentales se integran en teorías. Los instrumentos presuponen conocimientos previos. Las hipótesis se contrastan dentro de marcos conceptuales determinados. Por tanto, la imagen ingenua, según la cual la ciencia consistiría simplemente en acumular hechos neutrales, resulta insuficiente. Otra cuestión es la percepción, la memoria y la inducción. El tratamiento que Deci dedica a la percepción, la memoria y la inducción resulta especialmente interesante desde una perspectiva gnoseológica. La percepción parece ofrecernos contacto inmediato con la realidad. Vemos un árbol, escuchamos una melodía o percibimos una superficie caliente. Pero la percepción no es simplemente una fotografía pasiva del mundo. El problema epistemológico consiste en determinar qué relación existe entre la experiencia perceptiva y aquello que afirmamos conocer mediante ella. La memoria plantea un problema parecido. Gran parte de nuestro conocimiento depende de aquello que ya hemos experimentado. Si cada recuerdo necesitara ser reconstruido desde cero, la continuidad de nuestra vida cognoscitiva sería imposible. Y aparece finalmente la inducción, uno de los problemas clásicos de la filosofía de la ciencia. Observamos que determinados metales se dilatan al calentarse y generalizamos. Los metales se dilatan con el calor, pero ¿qué justifica el paso de una cantidad limitada de observaciones a una proposición general? Aquí encontramos la sombra de Hume. Ninguna acumulación finita de observaciones parece garantizar lógicamente una generalización universal. La ciencia, sin embargo, no puede prescindir de la inducción. Formula hipótesis generales a partir de observaciones particulares, aunque posteriormente someta esas hipótesis a contrastación, revisión y eventual sustitución. La cuestión gnoseológica es entonces extraordinariamente profunda. ¿Cómo puede una racionalidad falible producir conocimiento objetivo? Deci ayuda a comprender que no debemos identificar racionalidad con certeza absoluta. En cuanto a la crítica de la certeza como ideal epistemológico, hay que señalar que uno de los grandes errores de determinadas concepciones del conocimiento consiste en pensar que una creencia solo es racional si posee una garantía definitiva, pero la ciencia real no funciona así. La teoría de Newton, por ejemplo, fue extraordinariamente poderosa y, sin embargo, fue posteriormente complementada y corregida por la relatividad y la física contemporánea. Una teoría puede estar extraordinariamente bien justificada y, no obstante, no ser la última palabra. Esto permite distinguir tres conceptos, que son verdad, justificación y certeza. Una proposición puede ser verdadera sin que sepamos demostrar que es verdadera. Puede estar muy bien justificada sin ser absolutamente cierta. Y podemos estar racionalmente autorizados a creer algo aunque exista la posibilidad de error. Esta distinción es fundamental para comprender una epistemología científica no dogmática. En cuanto a la cuestión del conocimiento a las razones, a partir de los años 90 del siglo XX, Deci desarrolla con mayor intensidad su teoría de las razones. Entre sus obras destacan Razones morales, 1993, Realidad práctica, el año 2000, y Ética sin principios, del año 2004. Posteriormente publicó Forma práctica, una teoría del razonamiento práctico, y reunió numerosos trabajos en pensamiento práctico, ensayos sobre razón, intuición y acción, publicado en 2021. Aquí se produce un desplazamiento fundamental. Deci ya no pregunta solamente ¿qué razones tengo para creer que algo es verdadero? Ahora pregunta realmente lo siguiente: ¿qué razones tengo para hacer algo?
Aunque esta segunda cuestión pertenece principalmente a la filosofía práctica, a la ética, el concepto de razón se convierte en el eje unificador de su filosofía, y aquí aparece su tesis más característica. Las razones son sensibles al contexto. Esto para él es evidente. En cuanto al holismo de las razones, imaginemos que alguien ha prometido realizar una determinada acción. Normalmente el hecho de haber prometido algo constituye una razón para cumplir la promesa. Pero supongamos que la promesa fue obtenida mediante una amenaza extrema. ¿Sigue teniendo exactamente la misma fuerza normativa? Se supone que no. Para Danzi está claro que no. El contexto puede modificar radicalmente el papel que desempeña una determinada consideración. Esta es la idea del holismo de las razones. Una propiedad que constituye una razón en un contexto puede no constituirla en otro. Incluso puede convertirse en una razón en sentido contrario. La literatura contemporánea sobre las razones utiliza precisamente ejemplos de este tipo para explicar la posición de Danzi. También hay que señalar que esto tiene una consecuencia filosófica enorme, sin duda. Si una propiedad determinada no funciona como razón de manera invariable, entonces resulta difícil formular reglas universales del tipo siempre que ocurra X, X constituye una razón para hacer Y. La relación entre hecho y razón depende de la configuración concreta de las circunstancias. Del holismo al particularismo. De aquí podemos decir que surge el particularismo moral, probablemente la doctrina por la que Danzi es más conocido. El particularismo sostiene, en términos generales, que el pensamiento moral no necesita depender de un sistema adecuado de principios morales universales. Danzi desarrolla esta posición de forma especialmente sistemática en Ética sin principios. La obra está dividida en tres grandes partes: razones contributivas, paso del holismo al particularismo y holismo en la teoría del valor. Incluye además un análisis específico de la epistemología de las razones morales. Pero debemos evitar una interpretación equivocada. Danzi no está diciendo que en ética todo valga. Tampoco sostiene que las personas deban actuar arbitrariamente. Lo que sostiene es algo mucho más sutil. La racionalidad práctica puede ser rigurosa sin quedar reducida a principios universales previamente establecidos. Esto para él es evidente. Esto resulta además muy importante también desde el punto de vista epistemológico. Se puede hablar de una gnosiología de la situación concreta. Si trasladamos cautelosamente la intuición de Danzi al ámbito gnosiológico, podemos decir que el conocimiento racional exige sensibilidad hacia la situación concreta. Una evidencia no posee necesariamente una fuerza fija e independiente del contexto. Supongamos que un científico obtiene un resultado experimental. Este resultado puede constituir una fuerte evidencia a favor de una hipótesis si el experimento está correctamente diseñado, los instrumentos funcionan adecuadamente y no existen factores perturbadores. Esto es evidente. Pero si posteriormente descubrimos que el instrumento estaba defectuoso, el mismo dato pierde fuerza justificativa. El dato físico no ha cambiado. Lo que ha cambiado es su función epistemológica dentro del conjunto de circunstancias. Esto es incuestionable. Este ejemplo permite comprender por qué el holismo tiene interés para la epistemología. Una evidencia no puede analizarse completamente al margen del contexto global en el que aparece. En cuanto a razones y condiciones habilitantes, se puede decir que Danzi distingue entre diferentes funciones que pueden desempeñar los factores relevantes para una razón. Una consideración puede proporcionar una razón, otra puede habilitar esa razón, otra puede desactivarla, otra puede aumentar o disminuir su fuerza. La distinción entre razones y condiciones habilitantes es central en Ética sin principios. Esto tiene también un paralelismo interesante con la epistemología contemporánea. En teoría del conocimiento se habla de derrotadores, información que no necesariamente demuestra que una creencia sea falsa, pero que elimina o reduce la justificación que teníamos para aceptarla. Por ejemplo,
Veo una mesa aparentemente roja bajo una iluminación normal. Esa percepción constituye una razón para creer que la mesa es roja, pero si descubro que estoy utilizando unas gafas que alteran sistemáticamente los colores, aparece una consideración que debilita la justificación original. Esto es indudable. La experiencia visual permanece, lo que cambia es nuestra evaluación racional de ella. En cuanto a la epistemología moral de Danzi, en Ética sin principios, Danzi dedica un capítulo específico al problema de cómo conocemos las razones morales. Allí sostiene una posición especialmente interesante. Determinados hechos morales básicos pueden ser contingentes y sin embargo conocidos a priori. Su posición pretende evitar tanto el fundamentalismo como el coherentismo epistemológico tradicional. Y aquí aparece nuevamente su conexión con la tradición intuicionista. Danzi defiende una forma de realismo moral no naturalista y ha contribuido a la rehabilitación contemporánea del intuicionismo moral. La idea general es que determinados hechos normativos pueden ser captados racionalmente sin necesidad de reducirlos a hechos naturales ni derivarlos de principios morales generales. Esto no significa que Danzi defienda una especie de sexto sentido misterioso. La intuición filosófica que propone debe entenderse como una forma de aprehensión o captación racional inmediata, intuitiva. Hay aquí una cuestión epistemológica profunda. No todo conocimiento tiene necesariamente que surgir mediante inferencias deductivas a partir de premisas previamente conocidas. ¿Qué relación tiene todo esto con la ciencia? Llegados a este punto, debemos establecer una precisión fundamental. No sería correcto presentar a Jonathan Danzi como un filósofo de la ciencia en el mismo sentido en que lo son Kant, Popper, Thomas Kuhn, Imre Lakatos o Paul Feyerabend. Pero su campo principal hay que decir que es otro: epistemología, filosofía moral, teoría de las razones y filosofía de la acción. En cualquier caso, todo esto caracteriza expresamente sus áreas principales como filosofía, especialmente filosofía moral y filosofía de la acción. Sin embargo, su epistemología tiene consecuencias importantes para nuestra comprensión general del conocimiento científico. Danzi nos ayuda a abandonar una imagen excesivamente mecánica de la racionalidad. La racionalidad no consiste siempre en aplicar una regla previamente almacenada. El científico tiene que valorar datos, reconocer anomalías, determinar qué observaciones son fiables, distinguir una señal de un error experimental, ponderar hipótesis alternativas y comprender qué importancia posee una evidencia dentro de un conjunto de circunstancias. La ciencia necesita reglas, métodos y principios, pero el ejercicio efectivo del juicio científico puede ser mucho más sensible al contexto que lo que una imagen puramente formal de la metodología permite pensar. La inducción y la racionalidad científica. En este sentido, podemos regresar ahora al problema de la inducción. Y cuando un científico formula una ley general, no está realizando simplemente una deducción. Tampoco está actuando arbitrariamente. Está en realidad evaluando un conjunto de evidencias dentro de un contexto teórico y experimental. Por tanto, la fuerza de una observación depende de muchas circunstancias: reproductibilidad, precisión de los instrumentos, independencia de los datos, compatibilidad con otras observaciones, capacidad explicativa de la teoría y ausencia de explicaciones alternativas. Por eso la racionalidad científica es una actividad de ponderación desde su perspectiva. Y aquí la teoría general de las razones de Danzi resulta conceptualmente sugerente. Una consideración puede adquirir una fuerza distinta dependiendo de las circunstancias en las que aparece. No significa que la ciencia sea subjetiva, significa algo mucho más interesante. La objetividad científica no requiere que cada evidencia posea una fuerza fija, idéntica en todas las situaciones imaginables. En relación a su planteamiento contra el relativismo, podría objetarse que si todo depende del contexto, entonces Danzi conduce al relativismo, pero esa conclusión no se sigue de los planteamientos de Danzi. Que una razón sea sensible al contexto no significa que su fuerza dependa de los gustos individuales. Hay una diferencia
radical entre afirmar la fuerza de una razón depende de las circunstancias objetivas y afirmar, por ejemplo, lo siguiente: cada persona decide libremente qué considera una razón. Dancy sostiene lo primero, no lo segundo. El particularismo no elimina la racionalidad, elimina la necesidad de suponer que toda racionalidad debe estar gobernada por principios universales. Esta distinción es esencial. En cuanto a la racionalidad, puede entenderse como capacidad de discernimiento. Podemos interpretar entonces la filosofía de Dancy como una defensa del discernimiento. El sujeto racional no es simplemente una máquina que introduce hechos en reglas y obtiene conclusiones. Es capaz de reconocer qué aspectos de una situación son relevantes y cuáles no lo son. Esto aproxima su pensamiento a una concepción profundamente contextual de la inteligencia. Dos situaciones pueden parecer superficialmente semejantes y, sin embargo, ser normativamente diferentes porque una circunstancia adicional ahora altera completamente la relevancia de un determinado factor. El buen juicio consiste precisamente en captar esa diferencia, una filosofía de la ciencia indirecta pero fecunda. Desde esta perspectiva, la aportación de Dancy a la filosofía de la ciencia no consiste en ofrecer una teoría de las revoluciones científicas ni una metodología de la falsación. Podemos decir que su contribución es más indirecta y más fundamental. Obliga a pensar qué significa realmente justificar racionalmente una afirmación. La ciencia presupone capacidades epistemológicas que no siempre pueden reducirse a algoritmos. Observar, comparar, distinguir, recordar, reconocer errores, valorar evidencias, identificar derrotadores y modificar racionalmente una creencia forman parte de la actividad científica. La ciencia es, por tanto, una práctica racional llevada a cabo por agentes capaces de ejercer juicio. Dancy, frente a una concepción puramente deductiva del conocimiento, considera que la imagen deductivista del conocimiento pretende que la racionalidad ideal consista en partir de premisas seguras y aplicar correctamente reglas de inferencia. Pero buena parte del conocimiento humano no funciona de esta manera. En ciencia, medicina, historia o vida cotidiana debemos tomar decisiones con información incompleta. No poseemos todas las variables, y es entendible que sea así. No conocemos todas las alternativas. Nuestros datos pueden ser imperfectos. Las teorías pueden ser revisables también. El conocimiento humano es en gran medida falible, pero racional. Esta fórmula permite resumir una de sus lecciones epistemológicas que podemos extraer de Dancy. La actualidad de su pensamiento es indudable. La importancia de Dancy se aprecia especialmente en que su obra ha contribuido a introducir en el centro de la discusión filosófica conceptos como holismo, particularismo, razones contributivas y sensibilidad contextual. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube, que ya dispone de más de 14.000 vídeos. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.